Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y en esta ocasión vamos a platicar sobre el impacto del movimiento estudiantil del 68 en la educación superior y, por supuesto, en México, en nuestro país. ¿Qué pasaba en aquellos años y cuáles fueron los efectos de las movilizaciones en México y también, ¿por qué no?, en el mundo? Y para ello me acompaña en el estudio la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias. Rosaura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme, Miss. También se encuentra con nosotros el maestro Félix Hernández Gamundi. Él fue integrante del comité del Movimiento del 68 y actualmente trabaja en el comité 68. Félix, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mireya, por invitarme. Mucho gusto. Y finalmente está también aquí el doctor Alejandro Álvarez Béjar. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Alex, muchísimas gracias. Gracias, Mireya, por la invitación. Bueno, pues sin más, entremos en materia poniendo en contexto un poquito en qué escenario surge el 68 en nuestro país, y también si podemos dialogar un poquito con lo que ocurría en el mundo en aquellos años, los jóvenes en otras latitudes, en Europa, en América Latina, lo mismo en Estados Unidos. Había una efervescencia importante de la juventud. ¿A qué se debía? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Por qué esa efervescencia? Bueno, yo pienso que en general el mundo estaba muy influido, y particularmente los jóvenes, por fenómenos muy importantes que estaban ocurriendo en todas partes. Estaba la guerra de Vietnam, donde finalmente una fuerza de liberación nacional de un país pequeño, pobre, estaba paulatinamente venciendo a las fuerzas norteamericanas, estaba avanzando contra esta política del imperialismo norteamericano. Ese era un tema, y eso había concitado una solidaridad, sobre todo de los jóvenes, en prácticamente todo el mundo y especialmente en los centros de educación superior, en toda Europa, en Asia, en el continente americano, todo, y esto incluía a Norteamérica, por supuesto, y en México no era la excepción. Por otro lado estaba la Revolución Cubana, donde había figuras con un pensamiento que le llegaba mucho a la juventud, los escritos de Fidel, los escritos del Che Guevara. Pero además, en 1967 había sido asesinado el Che Guevara en Bolivia, en acción en la Sierra Boliviana, y la figura del Che se había acrecentado. Si de por sí era una figura muy respetada y muy querida por los jóvenes, era un tiempo en el que se comenzaron a leer muchísimo más todavía los textos del Che Guevara, y había una corriente de liberación, de renovación, de rebeldía de los jóvenes, yo creo que en todo el mundo. Así es. Alex. Sí, yo creo que un referente común en todos los casos, bueno, en primer lugar, que la juventud estaba cuestionando los esquemas establecidos en muchos planos, pero yo diría que hay dos que serían especialmente relevantes. Uno es la crítica, la resistencia a las políticas autoritarias, porque ese es un común denominador en todos los casos, y en el caso específico de Estados Unidos, la resistencia estudiantil era contra el draft, contra el reclutamiento obligatorio para ir a pelear, ¿no? Una guerra que nadie quería, eso planteó una resistencia tremenda que se fue transformando con el tiempo, pero convergió en el tiempo con el asunto del movimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Un ascenso también incipiente de las luchas de, digamos, de minorías, ¿verdad? Toda la parte de las mujeres, el asunto del movimiento gay, que empiezan a irrumpir como protesta contra esta cultura que tenía
una carga absolutamente opresiva. Y entonces tenemos es curioso porque casi en ningún lado hay protestas con carácter estudiantil, educativo. No están planteando de fondo en el inicio el cuestionamiento a la educación. Están protestando por cosas que son más generales en la sociedad. Lo mismo en Brasil, lo mismo en Japón, lo mismo en Francia. Y yo creo que México en eso no fue la excepción. México también, las demandas no eran de los estudiantes, no eran demandas educativas, sino eran demandas de libertades democráticas. Ese es el punto de partida que yo creo que sería referente para iniciar el diálogo con esta reflexión. Yo creo que hay, Rosaura, como han señalado Félix y Alejandro, hay en todo el mundo una incipiente lucha por los, o no tan incipiente, por los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que la generación del 68 ha triunfado. Los derechos humanos hoy, en casi todo el mundo, han avanzado de una manera impresionante. Estos movimientos de los que mencionaba Alejandro y Félix, el feminismo, o sea, los derechos de las mujeres, los derechos de las libertades sexuales, particularmente las minorías o no minorías de la gran diversidad sexual que hoy reconocemos y respetamos. Eso a mí me llena de orgullo porque efectivamente la lucha económica no la hemos ganado, la desigualdad es cada vez igual mayor, o peor que en ese momento. Porque el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico-tecnológico ha provocado una mucho mayor desigualdad de la que existía entonces. Pero sí me parece que en lo social, el derecho de las mujeres a decidir interrumpir o no un embarazo, de cuántos hijos tener, de casarse o no, en fin, las mujeres hemos avanzado muchísimo en casi todo el mundo, eso hay que señalarlo, y eso me parece que es un gran logro, de los más importantes logros. En general, las libertades democráticas tienen mucho su inicio ahí. Lo que decían también las cuestiones de los derechos civiles de los negros, ¿no? El Black Panther, que vinieron aquí a las Olimpiadas del 68 y era... Sí. De hecho, estamos queriendo organizar un evento ahora, ¿no? con Carlos Smith, que fue el deportista que levantó el puño negro. Bueno, él era negro, pero aparte se puso el guante del Black Panther, negro, ¿no? Sí. Para platicar justo también sobre los derechos de los deportistas y la lucha social en el deporte, que justo también en esos momentos pues se ve, ¿no? De manera incipiente, y creo que sigue siendo muy difícil. Claro y es muy importante, ¿no? Pero estaba ahí ese gran avance, porque además también es explícito que los derechos humanos no se ponen a votación. Eso es una idea que es resultado de las políticas de todos los jóvenes en ese momento, 68eros. ¿Cómo crece el movimiento? ¿Cómo inicia y cómo es que va sumando de una manera relativamente vertiginosa tantas voluntades? Con la ayuda desinteresada de la policía y la provocación del gobierno, sin duda, y de las Fuerzas Armadas. Ese es un hecho Pero ellos buscaban atemorizar con eso, ¿no? Ellos seguramente buscaban atemorizar. A ver, yo quisiera decir algo que va en línea con esto que están mencionando Alejandro y Rosaura. Creo que hay que tener muy presente en la época, nosotros vivíamos en una sociedad muy autoritaria, o sea, era autoritario el gobierno, era autoritaria la sociedad, eran autoritarias las familias, había un autoritarismo brutal en el ámbito de las escuelas, en el aula, de profesores, donde no era posible cuestionar, imposible cuestionar nada. En la UNAM había porros que impedían cualquier movilización, cualquier asamblea. Claro. En el Poli también. Pero además, en el Poli peor. Pero en el Poli había una situación peor en otro sentido. Pero, por ejemplo, aparte del tema del porrismo, que ese era común en el Politécnico y en la UNAM, yo digo en el aula, la relación maestro-alumno. En el Politécnico, además, teníamos una cosa muy particular. Politécnico nació teniendo como base en el magisterio principalmente ingenieros militares. O
sea, todas las escuelas de ingeniería, la ESIME de donde yo vengo, pero todas las áreas de ingeniería, la planta magisterial se nutría principalmente de ingenieros militares. Entonces el autoritarismo era así de que yo no sé si en algún momento en el kinder eso se valía de que no te podías mover, si maestro tal, quiero ir al baño. Eso era en las escuelas profesionales, o sea, tú no te podías mover del asiento. Sin permiso del profesor. Sin permiso del profesor, ahí usted se queda sentado. Bueno, vivíamos entonces en un contexto de un autoritarismo muy grande. Tema 1. Tema 2, creo que a nosotros nos toca asistir al fin de una era, y me voy a meter en terrenos pantanosos porque no es mi tema, Alejandro lo podrá decir mejor, pero veníamos de una época donde en la posguerra la economía mexicana alcanzó niveles de crecimiento espectaculares. Veníamos con tasas de crecimiento de 5, 6, 7, hasta cercano al 8% anual. Y de pronto, en el inicio de los años 60, eso comienza en el declive. México de venir de una situación de más o menos una condición de soberanía alimentaria. Éramos exportadores de una cantidad de productos alimenticios del campo, y en los años 60 comienza el quiebre del campo. 61, 62 es el primer año que México importa granos, y hay que registrarlo. Para finales de los 60, la tasa de crecimiento anda ya abajo del 4%, 3%, de ese orden anual. 2,5%. Y de ahí en adelante vamos a tener que hacer una muy breve pausa, pero regresamos con usted y regresamos con lo que nos está diciendo Félix. No se vaya, ahora mismo volvemos. Muy bien. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando aquí sobre el movimiento del 68 y los impactos en la sociedad y en la educación superior. Y me acompañan Alejandro, Rosaura y Félix. Y Félix, nos estabas comentando justo cómo es que se da el contexto en el que se da este movimiento, los movimientos sociales que estaban ocurriendo en México, en el mundo, la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, la primavera del mayo del 68 francés, la Revolución Cubana. Bueno, y ese era el contexto internacional, y estábamos hablando del contexto nacional. Y quiero terminar esta parte diciendo que el sistema educativo nacional hasta antes de eso había funcionado como un instrumento eficaz, creo yo, para la movilidad social. Ese es el otro tema, y ese también había comenzado a declinar. Entonces había un ambiente de inquietud influido por todo el contexto que ya platicamos y que dijeron muy bien Rosaura y Alejandro. Entonces comenzaba un ambiente de irritabilidad en sectores de la población, y veníamos de una cantidad enorme de movimientos previos, los médicos, ferrocarrileros, magisterio, y una gran lista que habían sido reprimidos. Había condición de irritabilidad. ¿Cómo inicia el movimiento, decías tú? Pues yo nomás digo que es un gran acto de provocación del gobierno, donde el pretexto es un pleito callejero entre estudiantes de la Vocacional 2 y Vocacional 5 del Poli contra estudiantes de una escuela preparatoria incorporada a la UNAM, la Isaac Ochoa Terena, y yo ahí lo dejo. Yo quisiera llamar la atención, en toda América Latina, en esa época, estaba la idea impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de que había que echar abajo la idea de las autonomías universitarias. Y entonces es impresionante la lista de eventos en donde irrumpe el ejército por quítame esas pajas. En Michoacán, en Sonora, por todos lados. En Guerrero. Y entonces llegamos a esto y tenemos en el caso del 68
un incidente de unas escuelas con porros, con choques, etcétera, que en el curso de menos de una semana lleva a que el ejército derribe la puerta de la escuela preparatoria, número 1, con una bazuca. Bueno, yo en lo personal, para mí eso me provocó una indignación brutal. Es decir, es una locura que metan un bazooka para tirar una puerta, ¿verdad? Con muchachos que están totalmente desarmados o que tenían ahí bombas molotov o lo que fuera. Y que era un ese exceso. momento estaban al margen del movimiento que había arrancado el 23. Así totalmente es. al Así margen. es. Entonces, si pensamos en eso, decimos, bueno, pues el abuso el uso del ejército contra los estudiantes es una cosa que simplemente... Y es lo mismo en Francia, no con el ejército, pero la represión en Nanterre contra los estudiantes que finalmente los encarcelan, lleva a que se levante una protesta en solidaridad y de ahí sale una huelga nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, se pasaron con esto contra los pobres estudiantes. Se pasaron, pero también había algo en el ambiente que permitió esa reacción en cadena, porque bueno, sí. agravios tenemos muchos agravios de manera muy cotidiana. Sí, lo que dice Félix, un autoritarismo en las instituciones educativas, ¿no? También, efectivamente, los movimientos que menciona Félix de los médicos, de ferrocarriles, eran movimientos por demandas laborales. Sí. Ya los médicos incluso, que antes tenían un trabajo asegurado, eso fue en el 66, ¿no? El de los médicos, Sí. están peleando por mejores condiciones, porque realmente los médicos, me parece que hasta la fecha, han sido muy explotados en su servicio social, en los primeros años de su carrera. Entonces, ese movimiento tuvo una importancia enorme como un antecedente. El 66 también fue el movimiento en la universidad en donde se ganó el pase reglamentado, bueno, pase que hoy se llama reglamentado, el pase automático. Ese sí fue un movimiento ya de universitarios con demandas de estudiantes universitarios, donde decíamos que ya habíamos hecho un examen de admisión a la UNAM, ya éramos estudiantes de la UNAM porque tendríamos que hacer un nuevo un nuevo examen para pasar a la licenciatura. Pero claro, había condiciones académicas para el pase de preparatoria a la licenciatura, pero el movimiento no se inició, por cierto, por demandas estudiantiles, se inició por un grupo también de gente que siempre se ha dicho mandada por Díaz Ordaz, porque no les gustaba nuestro rector, Barros Sierra, y entonces estaban organizando provocaciones para tratar de quitarlo. O sea, yo creo que se reunieron tremendas condiciones, había una efervescencia política. Perfecta. Sí, Sí. ¿no? Y bueno, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Alejandro y Félix. Bueno, ellos no saben mucho más que yo de eso, pero sí, sin duda hubo una provocación, en lo que tal vez también relacionada con el propio rector, o sea, Sí, de con hecho, en querer los albores del quitar a Barros movimiento está Sierra. la manifestación que convoca el rector, Sí. ¿no? Y tiene que convocar Eso finalmente fue después del bazucazo. solo de la rectoría Álvaro Obregón, porque ya después de Álvaro Obregón estaba Sí. esperando Las tanquetas del las ejército. tanquetas Una para, estaban en el puerta, Parque sí. Hundir. Una para puerta recibir histórica al de rector salir de la Para recibir universidad. al rector. Sí. Eso da una ¿No? idea de cómo estaba. Exacto. De cabeza todo el Mi asunto. preparatoria, la preparatoria 4, hasta la fecha tiene la puerta con todas las balas que tiraron los policías o gente del ejército, no lo sabemos. Se ha mantenido como algo histórico, ¿no? De Claro. lo que ocurrió. Para no olvidar. Para que no se olvide y tan no vuelva importante a ocurrir, que es la ¿no? memoria, ¿no? Bueno, ocurrió Sí. otra vez en Ayotzinapa, ¿no? Exacto. Pero bueno. Exacto. Tú querías... No, yo simplemente quiero decir que lo que queda claro es que se habla mucho de la idea de que es un surgimiento espontáneo, que no se sabe cómo. Pues no hay tal espontaneidad. O sea, es una olla que venía en los primeros hervores y allí estalló, porque había un ambiente propicio, porque venía de una larga historia. Alejandro estaba hablando de las universidades que habían sufrido violencia, y la lista de verdad es muy grande en todo el país, y movimientos campesinos también, y movimientos obreros y campesinos vinculados
con estudiantes que se manifestaban en solidaridad con esos movimientos. Eso fue muy interesante porque eso se es muy rompió importante. esa barrera entre los movimientos estudiantiles y el resto de los movimientos en el país. ¿Y cómo marca eso a la universidad, a las instituciones de educación superior, Poli, UNAM, básicamente? Yo personalmente creo que el cambio no fue inmediato, pero sí se reflejó en un interés creciente por la vida interna de las universidades, por el componente de estudios, por la forma de las clases, por el desarrollo de los conocimientos, cuestionando estos aspectos que ya se señalaban ahora. Hay una idea de que el aula tiene que ser más ágil, tiene que haber más interacción, tenemos que tener abiertas opiniones, cosas, una actitud más dinámica en el asunto de la generación y asimilación del conocimiento, y yo creo que eso pues fue, digamos, un poco el hervidero de una serie de cambios que se plantearon, pero ahí sí ya por facultades, sí. Algunas con más profundidad, otras con menos profundidad. Bueno, surgieron cuestiones importantes. En primer lugar, una lucha contra el porrismo. Ahí cuando regresamos a clases, derrotados por el gobierno mexicano, con un resentimiento tremendo, muchos jóvenes se fueron a la guerrilla porque dijeron que no había otra forma que la lucha por la democracia, porque nuestro movimiento era un movimiento de demandas democráticas, no era un movimiento violento, no era un movimiento agresivo, al contrario. Y bueno, cuando derrotaron al movimiento estudiantil de una manera tan terrible como lo que ocurrió al final con el 2 de octubre, se mantuvo la huelga un tiempo, regresamos a clases y digo, súper enojados y con un combate al autoritarismo yo conozco más la UNAM, por supuesto, en la UNAM y contra el porrismo. Y eso en cada facultad, claro, unas más activistas que otras. Yo estaba en ciencias, mucho más activista que economía y que filosofía y que todas. Y bueno, teníamos una lucha permanente en contra de... Y yo creo que fue un momento muy importante, pues después, desgraciadamente, vino otra represión tremenda, el 10 de junio del 71, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos pendiente en la agenda? ¿Cuáles son los pendientes más importantes? Tenemos mucho pendiente. ¿Y qué les diríamos a los jóvenes de hoy? Mira, yo con esto que dice Rosaura, yo prefiero hablar no de la derrota, sino de la grave agresión del 2 de octubre, que es el clímax de un proceso genocida que se instala desde el primer día. Estamos hablando de las agresiones en la calle, en la ciudadela, en las prepas, la puerta de la prepa, etcétera, y la represión que hay después. Eso tipifica una política genocida, que es la continuación de lo que venía de atrás, lo que ya dijimos. Entonces, el 2 de octubre es eso. Y estamos a 50 años y seguimos hablando de 68 y seguimos analizando las consecuencias. 68 impactó la vida nacional en todo. En la academia, por ejemplo, esto que dicen muy bien Rosaura y Alejandro, yo lo que veo es que paulatinamente grupos muy grandes de activistas de 68 y dirigentes de 68 fueron terminando las escuelas y se fueron incorporando a la docencia. Eso dinamizó, y yo digo que ahí hay una pléyade de gente muy connotada en todas las áreas de la ciencia que están en la UNAM, están en el Politécnico, pero dinamizaron las universidades de provincia también de manera muy significativa. De acuerdo. El otro tema, en el área nuestra, en el Politécnico, por ejemplo, les quiero decir una cosa, en 68 el Politécnico era la cabeza de la educación tecnológica nacional, hoy no, hoy eso lo han cercenado, pero en 68 había 19 tecnológicos regionales en el país, hoy hay casi 100. Las universidades de provincia crecieron, muchas crearon nuevas áreas, nuevas disciplinas que no existían, porque había un temor concreto del gobierno
donde lo que querían era evitar que se siguiera dando esa concentración de gente de todo el país aquí en la ciudad, que es lo que permitió que el movimiento, teniendo este estallido del que ya hablamos aquí en la ciudad, muy rápidamente se convirtiera en un movimiento de presencia nacional, y de impacto nacional. La gente de provincia aquí concentrada fuimos regresando a nuestros lugares de origen a trabajar, a informar, y eso hizo el movimiento nacional. Entonces, de esos hay muchos impactos. Pendientes, la justicia. Yo les voy a tener que proponer que hagamos otro programa, porque ya estamos en tiempo. Pero aquí frente a cámara decir algo nada más. Los voy a comprometer, venga, rapidísimo. Sí, no, yo lo que creo es que yo ya hablaba del sentimiento con el que regresamos a las clases. Derrotados, con los compañeros en la cárcel, otros compañeros muertos, otros se habían ido a la guerrilla. Regresamos, de veras, yo, al menos muchos que yo conozco, nos sentíamos derrotados. Fuimos derrotados. El movimiento no, o sea, los estudiantes sí, la ideología no. Hubo grandes avances en los que hemos visto hasta la fecha a la gente de izquierda participando, defendiendo. Insisto yo mucho en los derechos humanos porque ahí veo grandes logros que hemos tenido en nuestra generación, pero no en otros temas, sin duda. Bueno, ni siquiera, por ejemplo… ¿Los comprometo para otro programa? Estamos. Sigue habiendo una gran desigualdad en cuanto al número de mexicanos que pueden hacer una licenciatura, por ejemplo. Totalmente. Y eso es algo que nos pesa todavía, ¿no? Así es. Totalmente. Pues no solo quedan muchos pendientes en la mesa de este tema, también le quedan muchos pendientes al país, de los cuales yo ya comprometí a los tres, a Alejandro, a Rosaura y a Félix, para que volvamos a platicar sobre el impacto del 68 y el México de hoy. Muchísimas gracias. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Gracias al equipo de TV UNAM que lleva hasta su casa este programa y a usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Buenas noches.